nuevamente con nosotros. Hola, Natalia. Hola a todas, la verdad que feliz nuevamente de estar acá con Sí, ustedes. y me gusta que estés de nuevo en ese rincón. ¿Viste? ¿Te En gusta la este ventana. rincón? Por la luz. Sí, hay una luz, hay lindas ventanas, me gusta Hay ese una rincón. alquimia especial. Hay una alquimia, Exacto. Marcia, hay una alquimia especial. Natalia, por si recién usted se engancha con las rubias, si no nos había visto antes, es alquimista, directora de la escuela Nefer, creadora del método de alquimia femenina, el camino de la felicidad. ¿Qué es la alquimia y para qué sirve? Me pregunta la gente. La Bueno, alquimia, alquimia me es hace acordar. transformación. Sí, porque la alquimia, había también algo como que era una creencia esotérica, ¿te acordás? Con la piedra Sí. filosofal. Claro. Después el libro de Pablo Coelho, el famoso, que fue, creo que vendido, traducido, perdón, a más de 60 idiomas, una cosa muy impresionante. Trata sobre los sueños y los métodos que uno utiliza para llegar a conseguir esos sueños. Es un libro divino, si quieren después Sí. leerlo y pedirlo. Bueno, contanos un poco, ¿qué es la alquimia, Natalia? Bueno, trata bastante, como en el libro, de empezar a materializar las metas y Claro, cómo es esa visión del alquimista, porque si bien cuando vamos a la alquimia sabemos que, digamos que es lo que hizo nacer a la parte más grandiosa de la ciencia, porque en realidad los grandes científicos siempre en algún momento fueron a buscar en la alquimia los secretos de esas cosas invisibles que tienen que ver con el pensamiento, la mente y el claro, poder que tiene la mente con respecto a la materialización. Básicamente dentro de la escuela lo que se enseña es, en parte ciencia, porque hay muchas cosas científicas que tienen lógica, y otra parte que es más esotérica, que tiene que ver con lo oculto, con todas esas metáforas que están detrás de todas las frases alquimistas, como por ejemplo transformar el plomo en oro. en El oro, plomo en oro sí. es básicamente, claro, es la transformación de esa herida, de eso que en el pasado quizás fue algo traumático y que gracias a eso uno se transforma. Esto la mayor parte de la gente lo ha atravesado, que gracias a las Claro, heridas uno se transforma y aprende esas lecciones que claro. están detrás de las heridas, de las lesiones que nos da muchas veces la vida. Alquimia Así es una transformación. es una transformación, porque inclusive en el libro de Pablo Coelho recuerdo que él va en busca de eso, de buscar piedras y transformarlas y de promesas y va luchando, pero está detrás de todo eso la alquimia espiritual. Pero Exacto. el alquimista no surge en la edad medieval, que es oscuro, es algo oscuro, porque es como el Es hechizo, es como un esotérico, mago, es claro. es Exacto. esotérico, sí. Es oscuro porque es oculto. Por ejemplo, ustedes sabían, vieron que cuando, por ejemplo, hablamos de magia está la magia blanca y la magia negra. Y nosotros decimos, ¡ay, magia negra! Qué ¿Sí? miedo. Bueno, en realidad la historia de la magia negra es la magia que hacían las mujeres. Y se decía que las mujeres con la sexualidad hacían magia negra porque conquistaban a los hombres. De ahí viene la castración a la hembra, a la mujer, por el poder que tiene la mujer sobre los hombres. En realidad todo lo que era de la mujer era denominado negro, oscuro, malo. Por eso en todos los mitos a las mujeres que quizás quisieron hacer un camino de iluminación se las trataron inclusive de prostitutas, como en el caso de María Magdalena. O Porque de la mujer brujas, cuando, o de claro, brujas, O de brujas, claro. como exacto, Juana y del se las Arco, quema. ¿no? De brujas. Exacto, todo lo que tiene que ver con el estudio en realidad, porque la mujer cuando quiso estudiar era catalogada como bruja. En realidad eran mujeres que querían estudiar igual que los hombres, empieza así el camino de la alquimia y el camino hacia eso oculto, que en realidad tiene que ver con instruirse y con educarse y con aprender. Claro, claro. Pero Claro. Entonces, la versión moderna de la alquimia o del alquimismo, como se diga, ¿cuál sería ahora? la base es la misma, porque en realidad lo que se estudiaba en la antigüedad era lo mismo, era el lenguaje, las palabras, porque en realidad todo lo que es alquímico, lo que es oculto, está a través de parábolas o metáforas, a través de símbolos. Estudiar los símbolos es como, para que tengan una idea, el Código Da Vinci, no sé si vieron la película. Sí. Bueno, trata sobre ese tipo de metodologías, que en realidad tiene que ver con el inconsciente y tiene que ver con eso que nos pasa en el exterior y que tiene una razón de ser. Para poder entender un poco el simbolismo hay que hacer un viaje hacia las culturas más antiguas, pero también hacia la neurociencia, hacia la física, hacia entender la biología, para comprender el origen desde
lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, por qué una persona tiene un síntoma determinado o por qué repite cierta historia, porque hay un símbolo en su inconsciente. El inconsciente es simbólico, entre lo real y lo imaginario lo asocia. Entonces, aprender sobre las tácticas que hay de programación mental y entender cómo funciona la mente es clave si queremos transformarnos y lograr nuestras metas. Claro, pero también en cierta manera vos lo que lográs es que la gente se dé cuenta que un dolor se puede transformar en una evolución. ¿Es así? Exactamente, detrás del problema está la solución. Es más, la palabra problema significa lanzarse con fuerza hacia adelante. En realidad, el obstáculo viene a que avancemos, a que usemos eso para ir más allá, porque en realidad el ser humano aprende en base al estrés. Es decir, nosotros nos animamos a cambiar cuando no damos más del sufrimiento. Tendemos a transformarnos cuando ya no queda otra. No lo hacemos por un deseo. Por eso en el libro del alquimista, él decide ir a una transformación por un deseo, no porque hay algo que lo aprisiona. Nosotros tendemos a transformarnos cuando ya va todo mal, cuando la pareja ya no funciona, cuando ya el cuerpo no nos gusta, y tenemos que llegar a ese límite. Entonces, alquimia lo que nos enseña es lograr esa transformación desde una decisión interior y no desde el estrés, no desde el dolor, para justamente poder entender que si nosotros no evolucionamos desde ese camino a aprender el origen de lo que nos pasa, siempre vamos a estar fluyendo con lo que nos ocurre y repitiendo el patrón de la queja, de las excusas, de que bueno, no puedo, nunca lo voy a poder, yo no valgo, no lo merezco. Esas son programaciones que nos vienen muchas veces de la infancia y que estructuran a la hora de empezar a decidir lo que queremos y animarnos a hacer ese camino hacia concretar la meta. Pero ¿y cómo es la metodología de cambio? ¿Cómo es la metodología de cambio? Digamos, ¿qué elementos podemos nosotros tener para poder cambiar eso? Bueno, lo importante, por ejemplo, es entender que la palabra ordena a la mente. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, sí, el pensamiento es todo, pero el pensamiento, ¿qué es? Un lenguaje real y simbólico. Sí. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la palabra cambio, la persona dice mucho, quiero un cambio en mi vida, quiero un cambio, ¿sí? Sí. La palabra cambio implica una transformación desde el dolor, no significa algo nuevo. Por ejemplo, vamos a notar que la persona dice, quiero cambiar el auto, y lo que le va a pasar al auto es que automáticamente empieza a romperse. Le vas a cambiar cosas al auto. Es como cuando uno se cambia de ropa, no deja de ser la persona, se cambia algo de un todo. Entonces, ¿y cómo deberíamos decir entonces, querer cambiar el auto digamos, en un lenguaje positivo? Comprar un auto nuevo, eso sería lo correcto. Por ejemplo... Es como ser más contundente y lo otro es más como un interrogatorio a uno mismo. Exactamente, en realidad es el orden. Claro. Es el orden. Por ejemplo, en Aladín se expresa muy bien cuando el príncipe le dice al genio que quería que le haga un príncipe y él le hace un príncipe aparte, no lo transforma a él en un príncipe. Entonces, el tema de la palabra es entender cómo funciona el lenguaje a un nivel simbólico en nuestra mente inconsciente. Decir bien lo que queremos es bendecir nuestra vida, de ahí viene la palabra bendecir. Yo bendigo mi vida cuando aprendo a hablar desde un lugar estratégico para programarme en base a concretar eso que yo quiero. Correcto. Ok. Es clarísimo. ¿Y por qué es tan importante la alquimia? ¿Por qué necesito recurrir a ella? ¿Por qué? Porque no estoy preparada, estoy muy condicionada. ¿Por qué? Cuando la persona decide dejar de vivir una vida acomodada, en decir, me acomodo a lo que puedo, pero nunca hago lo que quiero, ¿sí? O sea, son esos deseos que nunca se cumplen y que la persona ya llega a un nivel de frustración que como que dice, bueno, es lo que hay, esas excusas, ¿no? Sí. El que decide hacer el camino de alquimia es alguien que decide solucionar las cosas, decir, bueno, basta, yo no quiero estar toda la vida con este tema una y otra vez, o sea, corto con una relación amorosa y me vuelvo a enamorar de alguien que me hace lo mismo, o sea, tiene una lógica, hay algo en mí que está fallando o hay algo en mí que atrae eso. Claro, cambio el caballo, pero sí tengo el mismo jinete siempre. Exactamente, entonces es alguien que dice, yo lo quiero solucionar. Y cuando uno empieza el camino de alquimia, empieza el viaje de autoconocimiento, pues si yo no me conozco, nunca voy a hallar la lógica a lo que me pasa, ni tampoco voy a descubrir los talentos que tengo.
las personas vienen a hacer algo, el tema es que están desconectadas de su objetivo porque estamos muy condicionados por lo que otros nos dijo. Muchas veces en la familia hay mucha desvalorización que se hace desde un lugar de ignorancia, cuando le dicen, bueno, vos no sos tan inteligente como tu hermano, esas comparaciones, y quedan a un nivel inconsciente, y uno asume que no puede, asume que es difícil para uno y que la inteligencia es algo con lo que se nace cuando en realidad es algo que se trabaja y hay herramientas para mejorar la atención y hay herramientas para estudiar desde otro lugar, pero hay que aprenderlas. Claro, es como cuando uno le dice mucho a un hijo, ay, qué torpe, termina siendo torpe. Ya lo No, y la autoestima queda en el camino, claro, y ahí sí que la autoestima del niño queda rota. Es que en realidad aparecen todas las heridas de la infancia y el abandono, el sobrepeso, porque uno no se da cuenta de lo que dice, porque nadie nos educa para entrenar al hijo a que sea exitoso. Generalmente uno cuando está enojado le dice al hijo, al final sos un burro, no puede ser que desapruebes esta materia, te mando a particular, y al final uno se enoja, ¿sí? Y no entiende que quizás el aprendizaje y el concepto que tiene el niño sobre sí mismo es muy importante a la hora de estudiar, porque uno cree que es ese número que la profesora le pone, y no es así. Yo veo eso es lo que está pasando, así. perdón que interrumpa, está pasando mucho ahora en que los padres tienen que hacer de maestros en su casa y que a veces no tienen ni el talento ni la paciencia, porque también tienen que trabajar desde su casa o tienen que atender el hogar y no entienden cómo no les sale la suma, y a lo mejor no es función de los padres y sin querer hacen estas equivocaciones que, bueno, son absolutamente que sin ningún tipo de intención. Pero uno realmente, viste que a veces yo decía, yo prefiero cuando mis hijos se ven, pagarte una profesora particular y no explicártelo yo, porque terminamos a los bofetazos. Claro, sí, además, ¿pero qué aprendes en el colegio? ¿Pero para qué pagas el colegio? ¿Para qué vas tantas horas si no sabes hacer esto? El que no lo sabe hacer es uno. Es muy difícil. Vos hablabas de las palabras correctas. ¿Qué otras herramientas tiene la alquimia para transformar algo que te resulta pesado de cargar en tu vida? Porque lo que vos decís, por ejemplo, en El Secreto dice, pedile inteligentemente al universo, porque lo que vos vas a pedir es lo que el universo te va a dar, claro, pero hay que pedir inteligentemente. Como decís vos, claro, hablar la oración en positivo. ¿Pero qué más? Bien, lo primero que tenemos que entender que no es un lenguaje positivo. Primero. Segundo, cuando uno dice, bueno, hay que pedirle al universo, yo pregunto, ¿qué es el universo? Porque el universo, ¿qué claro, es? No lo sé. Se entiende que cuando empezamos a hilar más fino, empieza un abismo, porque uno es como que cree desde una creencia. Y el alquimista trata de pensar desde una lógica. A ver, bueno, si el universo me escucha, ¿quién es el que escucha? ¿Porque que tiene oídos? En realidad la palabra universo significa eso, universo. Significa yo unirme al verso. Y mirá lo que aprende el alquimista, aprende a ser uno con su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo algo, lo tengo yo que cumplir para que eso se espeje en el exterior. Las personas no cumplen con su palabra, dicen una cosa y después hacen otra. Hay mucha incongruencia entre lo que decimos. En la antigüedad, uno era su palabra, uno firmaba un contrato con su palabra y hoy uno siente que las palabras no cumplen esa función tan fuerte como ser un valor y una firma de uno mismo. Entonces, cuando hablamos del universo, no hablamos de pedir, porque la palabra pedir ya nos pone en un lugar de que yo le estoy pidiendo algo a algo externo. Tenemos que entender que la misma ciencia nos dice que todos somos energía, ¿sí? Que la materia es energía y por ende yo estoy conectada a eso que supuestamente le pido. En realidad es algo con lo que yo bailo, es como bailar al son del mismo universo. El universo por naturaleza es dador. Si vamos afuera a la calle vamos a notar que hay flores, hay árboles, el césped sigue creciendo, o sea, es abundancia, es prosperidad constante. Nosotros con nuestras creencias estamos en la mezquindad de pensar que no podemos ciertas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en mis palabras están mis creencias. Y yo me tengo que vaciar de eso que creo porque tengo asociado ciertas palabras a una meta cuando en realidad es el problema. Ejemplo. Los ejemplos son lo mejor. Por ejemplo, una relación amorosa, una pareja quiere tener un hijo. ¿Qué es lo que dice? Ay, no puede ser que no quedamos embarazados. La mujer dice que quiere quedar embarazada. Esto lo escuchamos constantemente.
¿Qué es lo que pasa? La palabra embarazo significa impedir y estorbar, no significa tener un hijo. Esa es la razón por la cual tantas parejas en la actualidad les cuesta tanto, aunque no haya ningún conflicto biológico, tener hijos, porque están más enfocados en la palabra embarazo que en la palabra ser padres, ser madre, gestar un bebé. Entonces, cuando cambiamos las palabras, empezamos a notar que empieza a suceder algo maravilloso. De pronto el tratamiento empieza a funcionar, de pronto estamos más enfocados en el resultado, que es tener un hijo, que es ser padres, que es poder concretar una gestación totalmente sana. La palabra embarazo nos va a llevar a impedir. Por eso en la antigüedad nuestros bisabuelos tenían hijos, tenían 10, 11, 12. ¿Por qué? ¿Por qué era tan fácil? Porque ellos decían tener familia, decían queremos ser padres, queremos tener hijos. No usaban la palabra embarazo y esa es una de las relaciones a nivel inconsciente que genera el tema de no poder tener hijos. O sea que uno se boicotea a uno mismo constantemente de acuerdo a la utilización de lo que dice del deseo, digamos. Yo me boicoteo, digo, qué ganas de, no sé si, a ver, retrocedo. Cuando uno escribe y termina y pone coma, no, con signo de interrogación, hace una pregunta con un pedido y al final se puede, ¿no? El no condiciona a que se cumpla mi deseo. ¿Se entiende lo que digo? Claro. El no para el inconsciente, digamos que no existe, porque yo te digo, no pienses en una manzana, automáticamente en tu mente hay una imagen de la manzana. Lo que pasa es que cuando éramos niños, el no estaba tan impreso en nuestros padres, no corras, no coma con la boca abierta, no hagas eso, no, y el no para el inconsciente es como un acertar lo que viene. Si yo digo no comas con la boca abierta, lo que va a hacer el nene va a ser así. ¿Por qué? Porque su inconsciente, que es el que recibe la información, hace que siga la orden, y la orden es literal, come con la boca abierta, porque el no deja como ese lapso, y uno piensa que por decir que no, está negando eso. No, el no respecto del embarazo, uno puede ser padre o madre sin estar embarazado, digamos. Exacto, el también. Embarazo no es el fin, sino el fin es ser padre y madre. Con embarazo, sin embarazo, con una adopción, hay tantas posibilidades que simplemente por pensar quiero estar embarazada no significa que finalmente voy a ser madre o padre. Es que el embarazo es sin pedir y te podés estar en una situación embarazosa, por ejemplo, en el trabajo. Se entiende que encontrarse con la palabra es encontrarse con la verdad que habita en uno, porque repetimos frases generalmente de otros, o por costumbre, o por lo que escuchamos, y no nos damos cuenta que nos vamos programando con esas bases y vamos estructurando una idea, y esa idea es la que después desencadena en nuestros estados emocionales. ¿Y vos cómo atendés a tus pacientes? Perdón, ¿qué peso tiene la palabra? Que nosotros no pesamos las palabras, ¿no? Hablamos sin darnos cuenta entonces, tantas veces. Sí, exactamente. Eso es el don de poder escucharse, y cuando alguien te dice algo muy negativo o algo muy en contra, decir, repetí lo que me dijiste, y en la repetición se da cuenta. Sí. Absolutamente, ahí es consciente, dice, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Practicalo, vas a ver cómo enseguida se modifica cuando tenés una charla con alguien inclusive. ¿Y cómo es una sesión con tus pacientes? En realidad yo ya no hago más sesiones individuales. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela me daba cuenta que la gente que invertía en aprender a pensar desde otro lugar obtenía mayores resultados que en la sesión. ¿Por qué? Porque en la sesión lo que ocurre es que yo ayudo a la persona a ir al foco, a ir a la raíz del asunto que le pasa. Supongamos, descubre que tiene sobrepeso desde hace 10 años, casualmente son 10 kilos, y fue debido a una pérdida de un hijo, ¿sí? Y descubrimos eso, y le digo, bueno, pasa que es muy difícil perder un hijo y hay que hacer un duelo. Vos tenés que soltar el dolor que quedó ahí encapsulado, por eso el sobrepeso va a estar en la panza, porque inconscientemente al hijo uno lo quiere en la panza. Entonces es como un embarazo psicológico del hijo que ya no está, ¿sí? Uno entiende desde el conocimiento, la persona se emociona, la persona dice, es verdad, me doy cuenta que esto fue muy doloroso, fue un accidente,
fue algo traumático, yo no estaba preparada para esto, nadie está preparado para eso, y se emociona, y está buenísimo, pero ¿qué pasa? Pasan 2 días y la persona sigue con el mismo programa emocional. ¿Por qué? Porque el tema no es la muerte del hijo, sino el problema es el concepto que la persona tiene sobre la muerte. El concepto que tenemos con respecto a asumir que la vida y la muerte van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la persona le falta procesar ese conocimiento en un entendimiento. Es decir, ¿por qué la persona vivió esa situación? ¿Por qué a mí me tocó eso? ¿Por qué a mí? Porque hay una razón de ser. Entonces, cuando uno empieza el estudio de uno mismo, empieza a notar que lo mismo que le pasó, quizás le pasó transgeneracionalmente a una abuela que también pierde a un hijo, y se empieza a encontrar un patrón inconsciente biológico que se repite, un duelo bloqueado se llama, es decir, porque no aprendemos a gestionar las muertes, las enfermedades o las bancarrotas, nadie nos enseña a... ¿Y eso no es mirar también desde un punto de vista constelaciones distinto. familiares? ¿Y eso no es también constelaciones familiares? Que La las constelación, generaciones, si vos no lo curás, se repite. en Y a realidad veces no es... una generación... Bien, las constelaciones familiares trabajan con el campo mórfico, que sería el campo inconsciente, ¿sí? Las constelaciones trabajan en base a las órdenes del amor, son muy buenas, pero ¿qué es lo que pasa? No le da herramienta a la gente para romper con sus programas inconscientes. Sí le ayuda a ver el patrón generacional, igual que el estudio del árbol genealógico. Son terapias muy óptimas para encontrar la raíz de los asuntos. El tema es que la persona, después de darse cuenta de eso, no sabe qué hacer. Eso es lo que nos pasa. Bueno, ¿y ahora qué hago? No tenéis que hacer nada. Sí, tenemos que pasar a ese vacío de la creencia y estructurar un nuevo punto de vista. Es decir, aprender la lección detrás de eso que nos pasa. Y eso se hace a través de ayudar a la persona a pensar por sí misma, no a yo ponerle una idea. ¿Se entiende? Porque yo no sé lo que es mejor para la persona. ¿Se entiende? Tiene que lograr hacer ese proceso de entendimiento. Decime, ¿por qué se llama? Perdón. No. Es una especie de psicoanálisis, el autoconocimiento o no. Todo lo que es psicológico, lo que implica el aprender a pensar, va a ser un proceso de autoconocimiento. Hay muchísimos procesos para conocernos. La única diferencia entre alquimia y cualquier otro proceso es que empezamos a entender el origen de dónde vienen todas esas metodologías, es decir, el inicio. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es la biología y cómo funciona a nivel orgánico y a nivel más sutil, es decir, energético? Pero desde un lugar de experiencia, es decir, alquimia es práctica, no es teoría. Es decir, no me sirve que conozcas la historia, a mí me sirve que vos puedas con tu acción romper esa conducta, porque es el hábito lo que produce la programación y las personas están muy acostumbradas a conocer la historia y no a cambiar la conducta que genera esa adicción emocional o ese síntoma que se les espeja. ¿Se entiende? Se entiende. Decime una cosa, ¿por qué se llaman escuelas Nefer? Bueno, la escuela Nefer nace cuando yo era profesora de danzas árabes. Así inicia el camino. Mirá. Es un jeroglífico egipcio que significa belleza y buen augurio, habla de la salud y demás. Lo loco de este camino es que después, incursionando en lo que es alquimia, me doy cuenta que ese jeroglífico es un jeroglífico alquímico que habla del poder de la palabra. Esas cosas que suceden por casualidad me asombran porque pareciera que estuviera escrito el camino antes de que uno elija. Yo tenía 16 años cuando elijo ese nombre. Nefer es a su vez la escuela egipcia donde Cristo, según los historiadores, estudió el lenguaje simbólico de los alquimistas. O sea, son cosas que surgen desde un lugar que uno dice, acá hay algo más, y es esa investigación y es ese estudio el que a uno lo entusiasma tanto, porque uno empieza a entender que no puede haber tantas sincronicidades cuando uno todavía no era consciente de lo que estaba eligiendo. Entonces eso me llevó a estudiar el por qué los padres eligen ciertos nombres para sus hijos y por qué cada uno tiene ese nombre, por qué la casualidad me lleva a ponerme ese nombre, entender esa historia y entender que no solo te está hablando de algo a nivel
generacional, que tiene un significado para tu familia en particular, sino también está codificado ahí tu talento y tu misión en esta vida. Entonces es como verse en un espejo y ver lo que está oculto detrás de todo eso. Gracias, Natalia. Una sola cosa quiero decir, que ¿cuántos políticos tendrían que hacer el curso de alquimistas para que se den cuenta del peso de la palabra y que las palabras no sean en vano? Exactamente. Prometen una cosa y no cumplen nada, la palabra no tiene valor. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo con vos, pero no sería política. Bueno, gracias, Natalia, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vemos más adelante, gracias.